acá. Vamos al fondo histórico. Y a ver, todo esto que vamos a ver hoy les va a servir para lo que es el módulo 3. Hoy les voy a explicar cómo encarar ese módulo 3. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es cómo tratamos con lo que es el fondo histórico del texto, el contexto histórico de esto. Entonces, necesitamos en esto poder establecer el propósito del autor. Cada libro de la Biblia se escribió con un determinado propósito. Y esto ustedes lo van a tener que investigar para el libro que les haya tocado, el pasaje que les haya tocado. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito con el único propósito, o con el principal propósito, de hablarle a los judíos y de demostrar que Jesús era el Mesías que había sido prometido. Digamos, que Jesús era el rey de Israel. Entonces, a tal propósito, adoptó todo el material que tiene la genealogía de José, que lo hace descendiente de David, por lo cual tiene derecho ¿cómo se llama?, a reclamar el trono. Entonces, Mateo citó un gran número de citas del Antiguo Testamento y de profecías. Entonces, de esa forma, él demostró que Jesús era quien decía ser. Entonces, cuando uno va a mirar el propósito del autor, tiene que hacerse las preguntas, ¿no? ¿Por qué se escribió el libro? ¿No? Y en esto algunos libros son muy fáciles de entender, ¿no? Y algunos libros, el mismo libro nos dice para qué se escribió, ¿no? Y de hecho, si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos con que el autor, Lucas, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que sucedieron, y le está contando por qué le escribió el libro de Lucas y por qué sigue escribiendo ahora, que dice, te estoy contando todo lo que pasó, ¿no? Entonces había un propósito claro por qué. Pero en otros casos no tenemos tan claro el propósito. En las epístolas es muy claro también. Es alguno de los apóstoles escribiéndole a la iglesia, o a una iglesia, o a una persona. Entonces todo esto nos da una idea de hacia dónde vamos. Hacia dónde va el libro, perdón. Entonces, como decía, cada escritor lo hizo con un propósito, y siempre el autor apunta a un público en particular. Esto necesitamos también nosotros entender esto como algo. También en el momento en que nosotros preparamos un mensaje, tenemos que pensar en quién va a ser que lo va a oír. No es lo mismo un mensaje a chicos de escuela dominical que a adultos, que a personas inconversas, ¿no? Es decir, siempre tenemos que tener eso en cuenta también al momento que nosotros estamos preparando algo. Entonces, el propósito del autor tenía que ver con estas cosas, estos puntos. Después, cada autor tiene un plan. Y esto es, por ejemplo, vamos al caso de Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos fue escrito con el propósito para indicar el traspaso de cómo fue de los judíos hacia los gentiles, ¿no? Ese es el plan del libro. El plan empieza hablando a los judíos y termina predicando plenamente a los gentiles. Entonces, y va de un progreso desde Jerusalén, llegando y terminando en Roma. O sea que se dan cuenta que hay una transformación de la iglesia o del libro en ese tiempo. Entonces, el libro menciona a propósito solamente aquellas cosas que son significativas con respecto al libro de los Hechos, y no de todos los apóstoles, sino de los apóstoles principales que representan a los judíos y a los gentiles, ¿no? Es decir, encontramos que hay el libro se centra en Pedro y en Juan contando lo que estaban haciendo, y después el apóstol Pablo, ¿no? Y después del resto no sabemos nada. Es raro, ¿no? Porque vienen Hechos de los Apóstoles y no sabemos qué pasó con, no sé,
con Tomás, con el resto de los apóstoles? ¿Qué habrá pasado? Entonces, bueno, hay muchos que han escrito, pero en realidad no, realmente no sabemos. Después, ¿ustedes cuántos evangelios tenemos? Háganme con los dedos. ¿Cuántos evangelios hay? 4, muy bien. ¿Y cuántos son los evangelios sinópticos? ¿Saben lo que son los evangelios sinópticos? 3, muy bien. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Son 3 los sinópticos. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? A ver, alguno abre el micrófono y me lo cuenta. Puede ser porque narran toda la misma historia con diferentes puntos de vista. Jesucristo. Todos hablan de un tema. Bien, es como que, ¿saben qué? Sinóptico significa, sin es un prefijo griego, que ahí viene la palabra síntesis, y digamos que significa como viéndolo en conjunto, ¿no? Digamos, de ahí viene síntesis y sinóptico viene con eso. Quiere decir que se pueden mirar todos juntos de un vistazo. Óptico es de óptico y sin es como se puede hacer un resumen de todos mirándolos de un vistazo. Y de hecho, nosotros vamos a los primeros capítulos de Mateo y dicen lo mismo que en Marcos y en Lucas. Pero Juan, ¿qué pasa con Juan? El milagro que está al principio del ministerio de Mateo, en el Evangelio de Juan está al final, a lo mejor, o por el medio. Cosas que los evangelios cuentan de que están cuando Jesucristo estaba en sus últimos días, Juan los pone al principio. Le puso otro orden, totalmente otro orden. Relata los mismos hechos, relata la crucifixión, pero no relata los mismos, algunos milagros coinciden y después el resto hay cosas únicas en Juan. ¿Por qué no tuvo la misma estructura que los otros evangelios? Porque quería presentar otra cosa. Había un plan. A ver, diga, hermano Germán. No, porque una vez leí una enseñanza que hablaba de que, bueno, de que Juan estaba enfocado más en otra región que en la región de los tres primeros evangelios, que es Judea. Sí, en realidad más que nada el plan de Juan fue presentar a Jesucristo como Dios. Entonces todo apuntó hacia eso. Él, digamos, es el evangelio de la salvación, por otro lado, ¿no? Donde está más claro el proceso de salvación que vino, ¿no? Y ahí tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿no? Entonces necesitamos, el evangelio de Juan es hermoso para darle a una persona que recién llega. Dice, ¿qué tengo que saber? Léete esto, ¿no? Y la persona cuando termina, dice, ¿y ahora qué hago? Léete, venía hecho hasta capítulo 2, y después seguimos. Entonces ya lo tenemos más o menos evangelizado y lo mandamos al bautismo, porque ya está. ¿No? Tenemos eso con el Evangelio de Juan. Y claro que sí, que también los destinatarios eran distintos. Los escritores eran distintos y bueno, los destinatarios también eran distintos. A ver, ¿qué tiene de especial el libro de Esther? A ver. No me dijeron que era espadeo bíblico. Puede ser. Perdón. A ver, hermano, te pusiste en silencio. Que puede ser que Esther también en una parte se sacrifica por el pueblo al presentarse. Sí, pero no, pero tiene una característica que es única. El libro de Esther tiene algo que no pasa en ningún otro libro. Creo que no. Sí. Pastor, que no nombra a Dios. No nombra a Dios. En todo el libro de Esther nunca se nombra a Dios. ¿Y por qué? Hay explicaciones, no vamos a andar hablando de eso, pero tiene que ver con quiénes eran los destinatarios, por qué se estaba escribiendo ese libro, en el momento en que se escribió, y tiene que ver con montones de cosas, y son cosas muy interesantes,
pero que tienen también su explicación en el momento que cuando vamos a estudiar ese libro. No sé, podríamos seguir así. Cantares, a algunos les gusta, no, me gusta el libro de Cantares porque habla del amor, ¿no? Y digo, pero ¿en serio lo leíste? El libro es un libro raro, ¿no? Entonces, de vuelta, pero ¿cómo habla? No sé si ustedes vieron, yo una vez vi una caricatura donde el caricaturista dibujaba a la mujer como la describía Cantares, ¿no? Pues y tenía cuello de jirafa, montones de cosas que dice así. Era muy gracioso, porque en realidad cosas que la describe como que ve la belleza extrema, y dice, si vos te ponés a dibujar lo que describe Cantares, dibujás un Frankenstein, un monstruo pareciera. ¿Pero por qué? Porque es poesía, pero no es poesía nuestra, es poesía hebrea, que tenía otro significado y tenía otra forma de entenderse. Entonces se dan cuenta de que el plan del autor implica también en cómo está escrito el libro. Algún día podemos hacer algún estudio sobre esos libros raros, así que están buenos. Pero esos estudios raros son como es como la diversión, es como la parte divertida de esto, ¿no? Estamos aprendiendo. Ya en algún momento vamos a agarrar alguno de esos libros. Bien, o por ejemplo, a ver, esta a lo mejor la pueden sacar ustedes mismos. ¿Vieron que el libro de los Hechos? ¿Dónde termina el libro de los Hechos? ¿Con qué termina el libro de los Hechos? Todavía no termina. Ahí está un poquito. Todavía no termina. Pero no, estoy hablando del último capítulo del libro de los Hechos. ¿Dónde termina? En el final. No. No. Bueno, termina con Pablo preso. Pero no nos dice más nada. Sabemos por tradición oral y por tradición de otros libros que Pablo es asesinado poco tiempo después. No mucho tiempo después, Pablo es asesinado. Sin embargo, el libro de los Hechos no nos dice cómo muere Pablo, y el autor lo sabía. Y tampoco nos dice cómo muere Pedro, y el autor también lo sabía. Se cree que sabía por el tiempo en que murieron y el tiempo en que se escribió el libro. Sin embargo, a propósito, el libro de los Hechos no dice esa información. ¿Por qué? Porque, como dijo el hermano Diego, la idea es que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. No frenamos, no termina con la muerte de alguien o algo de eso. Entonces, a propósito, el plan del autor es, eso no lo pongo. Entonces, fíjense, cuando hablamos del plan del autor, tiene que ver con qué forma tiene el libro, la forma literaria, ¿no? Si es narración, poesía, epístola. Esto que hablamos un poquito la semana pasada. El autor selecciona qué material va a utilizar y qué material no va a utilizar. Todo esto es algo cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer el análisis, la parte de decir, bueno, ¿qué estructura tiene el libro? Y debemos entonces analizar cuidadosamente el plan del autor. Para esto, para no complicarlos, es que les vamos a dar material para que ustedes puedan leer al respecto. Nosotros no tenemos toda esa información. Quiere decir, en nuestra cabeza o en nuestro trasfondo. Digamos, es como que alguien intente explicar por qué, no sé, pasó algo que salió en las noticias sin saber todo el trasfondo de lo que pasó. No lo van a poder explicar. También hay que entender cuáles son las limitaciones del libro. ¿Y qué hablamos con las limitaciones? Se refiere a su alcance doctrinal, histórico y científico. La Biblia, como dijimos antes, no es un libro de historia. Sin embargo, habla acerca de historia. Y las historias que están relatadas son ciertas. Pero la Biblia es un libro de... A ver, y lo voy a decir de una forma media... porque si uno habla de religión, la Biblia es un libro de religión, ¿no? Ahí eso quería decir.
Pero quiero que no entiendan la palabra religión como una palabra, no como una mala palabra como realmente, generalmente la entendemos nosotros, ¿no? Porque si hablamos, no, yo no sigo una religión, yo sigo a Jesucristo, sí, ya sé, pero religión habla de reglas, y nosotros seguimos reglas. Esas reglas es religión, ¿no? Nos regimos por la palabra de Dios, eso es religión. Hay una religión sana, la religión evangélica, la religión apostólica, es una religión sana. Entonces no tiene por qué ser una mala palabra. Entonces es un libro que habla acerca de Dios. Entonces va a hablar de historia. Y lo que dice de historia es cierto. Pero no necesariamente es totalmente exacto. A los efectos de la historia de la crucifixión de Jesús, no importa a veces si fue antes a un lugar o fue después a este lugar, si el emperador se llamaba Poncio Pilato o no se llamaba Poncio Pilato. No son cosas que se estén cuestionando, quiero decir de que simplemente no importa, porque en realidad no estoy tratando de probar de que el emperador se llamaba así, sino que lo que estoy tratando de probar es que Jesucristo fue crucificado y que eso trajo, digamos, entonces, por eso les digo, hay que ver las limitaciones del libro y no entrar en conflicto con la Biblia cuando veamos que algo no es exacto. Porque lo que importa que sea exacto es la cuestión doctrinal, la cuestión de la Biblia. Y es más, aún así, algunos libros nos hablan en forma parcial de los temas, ¿no? Y hay temas que pueden ser muy... a veces se hacen doctrinas de cosas que ni siquiera eran para hacer doctrina. O a veces, y hasta tenemos doctrinas que nosotros las practicamos y todo, y que cuando uno las analiza bien, hay que entender a qué se refería ese texto. No quiero entrar en conflictos con nadie, así que no voy a meterme en líos, pero yo podría tirarles un par de temas acá, de decirles que a lo mejor de la forma en que los practicamos no es lo que el autor quiso decir. Voy a un caso que no va a afectar a nada, por ejemplo, la presentación de niños. Presentación de niños en la Biblia no dice presentada a los niños. ¿Dice en algún lado eso? No, y tenemos que saberlo bien que la Biblia no lo dice. Porque de hecho, hace poco un pastor, un ministro, le dijo a otro, dice, no, dice, esa presentación de niños que hiciste no es válida. Y la respuesta es decir, la tuya tampoco, no sé, ninguna es válida. Porque Jesucristo no dijo presenten a los niños. La presentación de niños es una práctica muy linda, muy buena, y una muy buena práctica evangelística. Yo cuando tengo presentación de niños invito a toda la familia, a todos los tíos, los abuelos, qué sé yo, y cuando están ahí adentro esperando que haga la presentación, les predico, les doy bien con toda la palabra que puedo, entonces esa persona se fue escuchando algo. Y lo traje y lo tuve ahí, y lo hago con cariño, con respeto, y si puedo y si podemos, a veces hacemos de a muchos y hacemos hasta invitamos a un refrigerio después, le damos comida, hacemos torta, todo lo que sea. Todo con la excusa de que la persona se siente un rato ahí y estemos charlando un ratito, ¿no? Y que cree esto así. Y la gente que ha venido después diciendo, yo soy... Digamos, a veces sale bien y otras veces sale bien, pero no tanto. Una vez dijo, yo si alguna vez me hago evangélico, voy a ir a esa iglesia. Pero no se hizo evangélico. Así que bueno, pero quiero decir, que la presentación de niños, digamos, no es un tema que la Biblia nos habla de que hay que hacerla. Pero tenemos que entender de que es así. Entonces, para eso tenemos que entender cuál es el contexto, quién lo dijo, cómo lo dijo y todo eso. Eso para darles un ejemplo, pero podría darles un montón de ejemplos de cosas que hacemos. No se preocupen, el bautismo no, pero después de otras que practicamos y hacemos y todo así, y la Biblia no sé si lo dice del todo. Tampoco podemos poner a cuestionar todo, pero sí saber de que los libros tienen limitaciones. No pretendamos de que el libro de los Hechos hable de matemática, no lo va a hacer, ni que la historia sea totalmente exacta. Habla de religión, habla de la relación de Dios con las personas. Bien, a ver. Bueno, esto es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que se determina por las circunstancias.
Y aunque haya verdades, como dijimos, es lo que estábamos hablando hasta recién. Vamos a hablar ahora del fondo histórico de los pasajes bíblicos. Algo a tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar con un pasaje bíblico es tener en cuenta en qué momento de la historia meterlo a ese pasaje. A mí me gusta cuando estoy leyendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vieron que la historia del Antiguo Testamento se puede dividir como en partes. Estamos todo lo que está, toda la parte que viene desde la creación, bueno, el Génesis y toda esa parte, pero después cuando entramos en la parte de los reyes de Israel, se vuelve complicada, porque había un montón de reyes, y tú tal rey, y no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, y murió y fue sepultado con sus padres, y en su lugar reinó su hijo, que tampoco hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y empezás así, y estás 20 capítulos leyendo todo así, es depresivo esa parte realmente del libro de Crónicas, Reyes, cuando lees todo eso. Pero de repente, vos sí tenés de que durante esa época hubo un profeta, y lees el libro del profeta y no sé, te dice que Isaías comenzó a profetizar en el año de la muerte de Usías, ¿no? Entonces, bueno, y a ver, ¿dónde estuvo Usías? ¿En qué año vivió ese? Entonces, uno cuando empieza a mirar la historia, tiene que empezar a mirar la historia para saber qué pasó y de qué estaba hablando. Entonces, si ustedes van a leer un libro de, no sé, por ejemplo, el de Isaías, sin saber cuándo fue escrito, cuando Isaías fue escrito, por ejemplo, en ese momento estaban a punto, el imperio del norte estaba a punto de ser conquistado por los asirios. El imperio, el reino del norte, Israel, el reino del norte estaba a punto de ser conquistado. Y él les profetiza, ¿no? Y ya le dice, van a ser conquistados. Entonces, el libro, cuando vos lo lees de esa forma, podés entender mejor qué es lo que está diciendo. ¿Qué es ese juicio que está hablando? Porque de repente ustedes agarran el libro de profecía y hay algunos que son puro juicio. Juicio a este, juicio al otro, juicio al otro. Y cuesta muchas veces entenderlo. Entonces, el fondo histórico es tener en cuenta las cuestiones históricas que tenemos, las circunstancias históricas que tenemos ahí. Bien. Pastor, ¿puede ser que sean más o menos 700 años antes de Cristo? ¿O esa, claro, bueno, esa... más o menos son 700 años antes de Cristo, lo de Isaías, sí. A ver, y es un más o menos, pero eso ustedes hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, uno no entiende después qué está pasando y por qué. Entonces, a veces hasta es buen ejercicio agarrar, hay algunas páginas de internet que ya lo tienen, pero de repente yo he visto hermanos que agarraban la Biblia y a medida que iban leyendo, iban anotando el nombre de los reyes del norte de Israel. Y después anotaban los del sur, y donde pegaban, y después buscaban en un diccionario a ver en qué año vivió, y lo ponían en una línea histórica. Todo eso produce riqueza y a uno le permiten ver mejor la Biblia. Ustedes entienden, ¿no? Que la Biblia fue escrita, lo último del Antiguo Testamento se escribió 400 años antes de Cristo. Hace 400 años llegó a Colón, América. ¿Entienden que 400 años es un montonazo? Porque uno dice, bueno, 400 años. Pero un montonazo es eso. Es más, imagínense que se terminó de escribir ahí, y el primer rey fuerte de Israel, David, vivió más o menos en el año 1000 antes de Cristo. 1000 años antes que Cristo. Estamos hablando del año 1200. ¿Ustedes saben qué pasó en el año, en el año 1000 de nuestra era? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era rey? ¿Qué países existían? No existía ni siquiera América descubierta. Estaba, no sé, dónde estaríamos nuestros antecesores, dónde estaban. Entonces, cuando uno empieza a mirar la Biblia así, ves que pasó todo en 10 días. Porque uno lee la Biblia como que todo pasó de corrido y de un día para otro. Y hay historias que abarcan 1800 años de historias
digamos, separada. Entonces, cuando uno ve así, uno entiende que la Biblia, al tener esa unidad, donde empieza hablando del pecado, de la que Dios quería restaurar a las personas, y termina esto en Jesucristo, 1800 años después, uno dice, wow, qué impresionante que es este libro, porque es un libro que imposible que alguien lo pudiese haber armado de esta manera. Digamos, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Personas de hace 1800 años atrás. Es una locura pensarlo así. Entonces, muchos pasajes se aclaran al ser estudiados en su contexto histórico. Yo les nombraba la otra vez el caso de Jonás, ¿no? El enojado que estaba. Jonás es un poco posterior a Isaías, y Jonás ya había vivido el asedio de los asirios, toda la maldad que tenía esta gente, lo malo que eran. Entonces, bueno, no los quería ni un poco. Entendemos un poco mejor. Digamos, era medio rebeldón, era rebeldón, un profeta medio rebeldón, pero bueno, lo podemos entender. Entonces, el fondo histórico de un pasaje nos va a revelar las costumbres, ¿no? Y en eso, ahí en contexto bíblico, pueden volver a la materia de contexto bíblico del primer año, y donde pueden ver, no sé, cómo se daban en casamiento, cómo se pedía la mano de una esposa, cómo vivían, cómo eran las casas, ¿no? Es decir, uno a lo mejor no se da una idea, pero cuando los amigos bajan a Jesús, al amigo que lo bajan rompiendo el techo, y para que Jesús lo sane, bueno, ¿qué tipo de techo rompieron? ¿Cómo era ese techo? Era un techo entretejido de ramas y barro, que no era tan difícil de arreglar si se rompía. Pero era suficientemente fuerte como para que haya gente parada arriba. Pero se podía arreglar, no era algo que no iban a poder arreglar, no era una losa. Rompieron un techo de barro. ¿Pero qué? Cuando llovía mucho, ¿qué pasaba? Y que en esa zona llueve muy poco. ¿Entiendes? Uno entiende mejor las cosas cuando es así, cuando lo ve así. Lo entiende muchísimo mejor. Yo recuerdo, estuve hace unos años atrás, un montón de años atrás, cuando era soltero todavía, estaba estudiando en el seminario y me sumé a un viaje misionero que estaban haciendo. Y me tocó ir al norte de Chile, a Iquique. Y en la casa que me hospedaban, estaban haciendo unos arreglos, y en la pieza donde me estaba hospedado, tenía unas chapas que tenían un par de agujeritos. Y el muchacho que me hospedaba, que era argentino, dice, ¿viste los agujeritos? Me dice. Digo, sí. Digo, yo no me quería decir nada, porque bueno. Dice, acá no pasa nada, nunca llueve. ¿Cómo nunca llueve? Sí, llovió una vez hace 10 años. Así, ¿eh? Así. Pero no se nubla. Sí, vas a ver, algunos días va a estar nublado, parece que va a caerse el cielo abajo. No, acá no llueve. Dice, cuando llueve es un problemón, ¿eh? Dice, se inunda todo, es un desastre. Pero no llueve. Es la zona más seca del mundo. Es la zona más seca del mundo, norte de exactamente. Exactamente. Es más, Sí. cuando llueve una vez cada 10 años, el desierto de Atacama se llena de flores. Hay una flor muy interesante, yo alguna vez lo prediqué acerca de eso, ¿no? De que hay una semillita que está ahí durante 10 años esperando que llegue el agua. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero bien, el contexto histórico, un pasaje, son las costumbres, son las filosofías, ¿no? Si queremos entender, de vuelta, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Filemón, ¿recuerdan? De la carta de Filemón, fue uno de los que estudiamos. Y resulta que yo les comentaba de que yo tenía un conocido mío que estaba ofendido con Pablo porque no le dijo, dejalo libre de una vez, ¿no? Como diciendo, pero hay que entender cuál es la filosofía de la época. A lo mejor dentro de unos años, cuando nos vean a nosotros y digan, ¿cómo que eran empleados de una empresa? Eso es esclavitud, y a lo mejor porque era así, y ahora lo vemos nosotros re normal. Por eso les digo, hay que entender la filosofía de la época. Las leyes de la época, ¿no? ¿Qué cosas son legales, qué cosas no? Cómo la ley entre los judíos está mezclada, la ley y la religión, porque tenían un régimen donde Dios era a la vez ley y era religión, que hoy lo pueden ver también y se puede entender un poquito como son los árabes, los países árabes que tienen costumbre de, ¿cómo se dice?,
religiosa, con costumbre muy fuerte religiosa, ellos gobiernan con el Corán, supuestamente. Los sucesos de la época, ¿no? ¿Quién los invadía? ¿Quién es la potencia dominante? De vuelta, la semana pasada hablábamos de Jeremías. Jeremías, Dios le dice, no se vayan a otro lado, quédense acá, yo los voy a bendecir. Y los gobernantes se terminan yendo a Egipto, ¿no? Entonces el Señor les dice, ustedes están yendo a esa caña quebrada, caña cascada, le dice, que es Egipto. Dice, estos también los voy a destruir. Bueno, entonces, pero bueno, los sucesos de la época eran importantes. Habían potencias que estaban peleando entre ellos. O otras, ¿no? Que a veces están en los libros proféticos. Por ejemplo, el libro de Daniel habla de un hecho que lo llama la abominación desoladora, ¿no? Y que hay algunos que están diciendo, bueno, eso va a ser cuando se prohíban todo tipo de culto y todo eso. Y eso puede ser que suceda en el futuro, pero la abominación desoladora ya sucedió en la época en el año 300 antes de Cristo, más o menos, cuando Seleuco, creo que era uno de los descendientes de Alejandro Magno, sacrificó un cerdo en el templo de Israel, en el templo sagrado, y eso fue llamado la abominación desoladora, porque sabían que peor que eso no podría haber, ¿no? Saben que el cerdo es un animal impuro para los judíos y que ellos ni lo tocan, y él fue y le sacrificó un cerdo ahí, es como la burla más grande. Entonces, bueno, son los sucesos que hubieron en la época, y eso nos permite entender un poco mejor los libros. La geografía, esto creo que lo hablamos en los otros días, ¿no? De por qué se dice subir al monte del Señor, ¿no? ¿Dónde estaba Jerusalén? Arriba, en un monte. Entonces, cuando tenían que ir a adorar, ¿dónde hacían? Subían a adorar, ¿no? Y cuando salían, bajaban de adorar. Después, van a encontrar de repente que Jesucristo, Él viene caminando de Nazaret y Él decide ir por determinado camino, y cuando nosotros vemos, digamos, lo leemos, cuando lean los evangelios y de repente miran, uno hace un mapita de qué ciudad fue recorriendo, decir, pero si va a Jerusalén, ¿por qué dio toda esta vuelta? ¿Por qué? Porque estaba pasando por Samaria y quería esquivar la zona de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces Jesús en un momento iba caminando todo por el borde de la frontera con tal de no pasar por la zona de samaritanos. En otros casos pasa expresamente por zona, cuando se encuentra con la samaritana, por ejemplo, que se sorprendió la samaritana de decirle, ¿por qué me hablas? Si los judíos y los samaritanos no se hablan, como diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Sos un desubicado. Bueno, todas esas cosas las podemos ver en la Biblia, entendiendo esto. Yo creo que también les contaba la otra vez acerca de, no sé, cuando hablamos de cómo comían o cómo pastoreaban a las ovejas. El Salmo 23, cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, que no hay pastos como acá en la llanura. Hay pastos que crecen en lugares muy específicos, donde hay un poquito de humedad, y es un pasto que si no lo consumió la oveja ahora, mañana a lo mejor ya está seco y ya no es lo mismo. Entonces, el buen pastor sabía buscar y guiarlos a lugares de delicados pastos. Todas esas cosas tienen que ver con la geografía, con los sucesos históricos, con las leyes, con las filosofías, con las costumbres.